Sí, gracias Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a referirnos a algunos aspectos relacionados con la determinación del impuesto a las ganancias de sociedades. Comencemos por la imputación de gastos y deducciones al periodo fiscal. Como ustedes saben, los sujetos de la tercera categoría, sujetos empresa, deben imputar los ingresos y los gastos aplicando el principio de lo devengado. Veamos entonces algunos gastos, algunas deducciones y su imputación al periodo fiscal. El último párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias se refiere a las erogaciones que constituyen ganancias de fuente argentina para empresas vinculadas del exterior o domiciliadas en países no cooperantes o de baja o nula tributación. Estas erogaciones se imputan al periodo fiscal de su devengamiento en la medida en que se abonen durante el ejercicio o con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Nos estamos refiriendo concretamente, por ejemplo, a el pago de regalías, intereses, gastos por prestaciones de servicio, etcétera, etcétera. La condición es que se trate de empresas vinculadas del exterior o domiciliadas en países no cooperantes o de baja o nula tributación. La segunda condición, muy importante, es que se tiene que tratar de ganancias que sean de fuente argentina para las empresas del exterior. Por eso es que mencionábamos como ejemplos el pago de regalías, intereses, gastos, etc. Las diferencias de cambio se imputan conforme a su devengamiento, no están sujetos a la limitación de este último párrafo del artículo 24 de la ley, sencillamente porque no constituyen renta para el sujeto domiciliado ubicado en el exterior. Es decir, deben imputarse revaluando las deudas al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio. Un ejemplo en donde no resulta de aplicación esta restricción que contempla, reitero, el último párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias es el caso de las comisiones de los agentes intermediarios del exterior por la colocación de productos en el exterior. En este caso se trata de una renta de fuente extranjera para el sujeto del exterior y por lo tanto resultan imputables al periodo fiscal de su devengamiento, concreción de la operación de venta, y no están condicionadas a que tengan que estar pagadas con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada del impuesto a efectos de su deducibilidad. Otro caso que contempla la ley del impuesto concretamente es el caso de los honorarios del directorio. Como ustedes saben, tienen un tope deducible de 12.500 pesos por director o el 25% del resultado contable, el importe que resulte mayor. Para que resulten imputables al periodo fiscal que correspondan, deben asignarse individualmente antes del vencimiento de la declaración jurada del impuesto. Esta asignación individual puede ser hecha por la asamblea de accionistas o por acta del directorio si la asamblea de accionistas delega en el directorio la asignación individual de los honorarios. Si los honorarios se asignaran con posterioridad al vencimiento de la declaración jurada, resultarán deducibles en el ejercicio en el que se asignan. Y finalmente, las gratificaciones pagadas al personal también se imputan al periodo fiscal de su devengamiento en la medida en que se encuentren abonadas con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Veamos cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias de los retiros que efectúan los socios accionistas durante el ejercicio y que conforman el saldo deudor de la cuenta particular de los socios al cierre del balance comercial. Lo que tenemos que analizar en este caso es si corresponde aplicar el artículo 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece una serie de situaciones que conforman presunciones de puesta a disposición de dividendos. En el caso de que no resulte de aplicación el artículo 50 de la Ley del Impuesto, deberemos aplicar
el esquema, el régimen de disposición de fondos, fondos o bienes a favor de terceros que prevé el artículo 76 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Decía entonces que el artículo 50 establece distintas situaciones que la ley, el legislador presume, configuran la puesta a disposición de los dividendos. Uno de ellos es el retiro de fondos que realizan los socios o accionistas durante el ejercicio. Otro caso que menciona la ley es el de los pagos que realiza la sociedad por cuenta y orden de los socios, o el caso en que los socios dispongan de bienes del activo de la sociedad. Todas estas situaciones, la ley presume, implican disposición de dividendos en favor de los socios accionistas, pero la condición es que existan resultados acumulados al cierre del ejercicio en el que se efectúa el retiro de fondos. Es decir, nosotros deberemos comparar el importe de los retiros que efectúan los socios con los resultados acumulados al cierre del ejercicio en la parte proporcional que le corresponda a cada socio, a cada accionista. De verificarse la presunción de distribución de dividendos, se generan dos consecuencias muy importantes a tener en cuenta para la sociedad y para los socios accionistas. La sociedad deberá retener el 7% en concepto de impuesto a las ganancias en la medida en que los socios accionistas sean personas humanas o sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, y en la medida en que se trate de dividendos que provengan de utilidades obtenidas en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018. La segunda consecuencia importante a tener en cuenta en cabeza de la sociedad es en el ajuste impositivo por inflación. ¿Por qué? Porque la distribución de dividendos genera un ajuste dinámico positivo en el mes de la puesta a disposición de los dividendos. Es decir, si el retiro de los socios implica un dividendo ficto, porque se cumplen las condiciones que prevé este artículo 50 de la ley del impuesto, deberemos efectuar en el mes del retiro un ajuste dinámico positivo entre el mes del retiro y el mes de cierre del ejercicio, conforme la variación del índice de precios al consumidor. En el caso de disposición de bienes inmuebles, la ley establece que la puesta a disposición de dividendos es equivalente al 8% del valor corriente en plaza del bien, y en el caso de bienes muebles se debe cuantificar la puesta a disposición de dividendos en el 20% del valor corriente en plaza de los bienes en cuestión. De no resultar aplicable el artículo 50 de la ley del impuesto, por ejemplo, por no existir resultados acumulados positivos al cierre del ejercicio de la distribución, deberemos aplicar disposición de fondos o bienes a favor de terceros, artículo 76 de la ley del impuesto. Cuando resulta de aplicación el régimen de disposición de fondos o bienes a favor de terceros, cuando la sociedad entrega fondos a terceros en calidad de préstamo, excepto que sean consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, por ejemplo, en el caso de anticipos de honorarios a directores que no excedan los importes fijados por la asamblea de accionistas, o alternativamente que generen ganancias gravadas para la sociedad. Tampoco se aplica si corresponde el tratamiento de dividendos fictos o si se trata de una liberalidad, en cuyo caso no resultará deducible el importe que retiren los accionistas. ¿Cómo se calcula el interés presunto? Aplicando la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina por operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable de acuerdo a las características de la operación y del sujeto receptor de los fondos. En el caso de disposición de inmuebles, la ganancia presunta será equivalente al 8% del valor corriente en plaza del bien, y en el caso de bienes muebles, el 20% también del valor corriente en plaza de los bienes en cuestión.
Ajuste por inflación. Recordemos que a partir de los ejercicios iniciados, desde el 1 de enero del 2021, el ajuste impositivo por inflación se imputa 100% al ejercicio, no hay más diferimiento de sextos, de tercios. Veamos algunos temas controvertidos a tener en cuenta cuando realicemos el ajuste impositivo por inflación. Inversiones en el exterior. El artículo 106 de la Ley del Impuesto establece que las inversiones en el exterior que generan rentas de fuente extranjera no son activos computables en el ajuste estático por inflación. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si se trata, por ejemplo, de depósitos a plazo fijo en bancos del exterior o depósitos en cuentas corrientes bancarias de bancos del exterior, las diferencias de cambio que generen estas tenencias de moneda extranjera resultarán alcanzadas por el impuesto a las ganancias como ganancias de fuente extranjera y no estarán protegidas por el ajuste por inflación, precisamente porque las inversiones en el exterior no son activos computables en el ajuste estático por inflación. Esto en realidad es así porque las normas del ajuste por inflación, título 6 de la Ley del Impuesto, son anteriores al año 98, año en el que se incorpora el criterio de renta mundial en la legislación del impuesto a las ganancias. A partir del año 98 pasan a estar alcanzadas por el impuesto para los sujetos del país tanto las rentas de fuente argentina como las rentas de fuente extranjera. Esto no ha sido debidamente contemplado en las normas del ajuste por inflación. Por eso es que se produce este resultado, que obviamente no es razonable, en el caso de plazos fijos en el exterior o de depósitos en cuentas corrientes bancarias en bancos del exterior. Diferente es el caso si se trata de inversiones en títulos valores del exterior. ¿Por qué? Porque no hay resultados por tenencia, se determina el resultado cuando se vende el título valor del exterior y el resultado se determina por diferencia entre el precio de venta y el precio de compra en la moneda del país de la inversión. Ese resultado, en dólares, en euros o en la moneda de que se trate, luego se convierte a moneda local al tipo de cambio vigente a la fecha de venta del título valor. Por eso es que en este caso es razonable que la inversión en el exterior no sea computable en el ajuste estático por inflación. Segundo tema, tratamiento de los certificados de participación en fideicomisos financieros y derechos de participación en fideicomisos ordinarios. Este tema no está tratado en el ajuste estático por inflación. Concretamente, la ley establece que no son activos computables la tenencia de acciones, participaciones sociales, cuota partes de fondos comunes de inversión, pero nada dice respecto de los certificados de participación en fideicomisos financieros y derechos de participación en fideicomisos ordinarios. En realidad, debiera tener el mismo tratamiento que las acciones y participaciones societarias, es decir, no deberían ser computables en el ajuste estático por inflación. Ello porque no hay resultado por tenencia, estos activos se evalúan al costo y cuando se produce la enajenación de los certificados de participación en fideicomisos financieros, los derechos de participación en fideicomisos ordinarios, el resultado se determina por la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición al inicio del ejercicio en el que se produce la venta, actualizado de corresponder a esa fecha. Por eso es que no está contemplado en el artículo 106 de la Ley del Impuesto, pero debería tener el mismo tratamiento que el dispensado a las acciones y participaciones sociales. ¿Cuál es el tratamiento aplicable en el ajuste por inflación al saldo acreedor de la cuenta particular de los accionistas y esto como consecuencia de los aportes efectuados por los accionistas durante el ejercicio? Recordemos que el artículo 106 de la Ley del Impuesto establece que no son pasivos los saldos acreedores del titular, dueño o socios que provengan de operaciones celebradas en condiciones diferentes a las que pudieran pactarse como entre partes independientes. La AFIP, en el dictamen 59 del año
83, interpretó que socio no es equivalente a accionista, y esto en función de que la ley del impuesto a las ganancias distingue el término accionista del término socio. O sea, accionista no es socio. Por lo tanto, criterio oficial es que el saldo acreedor de la cuenta accionista es pasivo computable en el ajuste estático por inflación. Esto es importante que lo tengamos presente. Recordemos que el saldo acreedor, por ser pasivo computable conforme el criterio oficial, genera una ganancia por inflación en el ajuste estático por inflación. ¿Cuál es el tratamiento aplicable al saldo deudor de la cuenta particular de accionistas y socios conformado por los retiros efectuados durante el ejercicio? Si aplicamos el criterio oficial al saldo deudor de la cuenta accionistas, concluiremos que es activo computable. ¿Por qué? Porque accionista no es equivalente a socio y por lo tanto deberíamos considerarlo que forma parte del activo computable en el ajuste estático por inflación. Sin embargo, esta no sería un tratamiento razonable en determinados supuestos que ahora vamos a comentar. Podría darse el caso que los retiros que efectúa el accionista durante el ejercicio hayan generado en el ejercicio anterior ajustes dinámicos positivos por habérselos considerado distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque cumplía con los requisitos, las condiciones del artículo 50 de la ley del impuesto a las ganancias. Si fue considerado dividendo en el ejercicio anterior y por lo tanto generó un ajuste dinámico positivo, no es razonable que el saldo de la cuenta particular de los accionistas sea considerado activo computable en el ajuste estático por inflación. Fue distribución de utilidades, por lo tanto fue menor patrimonio neto, no es activo al cierre del ejercicio. Diferente es el caso si los retiros generaron intereses presuntos por el artículo 76 de la ley del impuesto a las ganancias. Al generar interés presunto, es razonable que el saldo deudor de la cuenta accionista sea considerado activo computable en el ajuste estático por inflación. Distribución de dividendos, pago en cuotas. Cuando se distribuyen dividendos se generan ajustes dinámicos positivos desde la puesta a disposición de los dividendos conforme lo establece el artículo 278 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. Si la asamblea de accionistas decide, por ejemplo, pagar los dividendos en cuotas, deberemos efectuar el ajuste dinámico positivo en función de la puesta a disposición de cada una de las cuotas que conforman el pago de los dividendos. Es decir, no se hace el ajuste con la aprobación de los dividendos, sino con la puesta a disposición. Si es en cuotas, será en cuotas también el ajuste de cada una de ellas conforme el pago que se hubiera así estipulado. Y finalmente, para tenerlo presente, cuando se cobran dividendos, no se genera un ajuste dinámico negativo por el cobro. Se trata de una renta no computable a efectos de la determinación del impuesto, pero no genera ajuste dinámico negativo. Tengamos en cuenta en el caso de la sociedad de holding que también pueden producirse resultados irrazonables cuando la sociedad cobra dividendos de la sociedad en la que participa y a su vez en el mismo ejercicio distribuye dividendos a sus accionistas. ¿Por qué? Si la sociedad holding lo único que tiene son las acciones de la sociedad en la que participa, cobra dividendos y en forma inmediata procede a distribuirlos, tendremos que la sociedad holding tendrá un resultado generado por el ajuste dinámico por inflación sobre los dividendos distribuidos y una renta no computable por los dividendos cobrados. Deberá tributar impuesto cuando en realidad no debería hacerlo porque la única renta percibida han sido los dividendos que son no computables en el impuesto a las ganancias. Deberemos siempre tener en cuenta en estos casos la mejor planificación de las fechas de cobro y de pago de los dividendos en el caso particular de las sociedades holding. Tratamiento de las diferencias de cambio por compra de moneda extranjera adquirida por contado con liquidación o dólar bolsa. Recordemos el criterio de la FIP conforme
lo estableció en la circular 5 del año 2014. No resultan deducibles las pérdidas por diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de dólar bolsa o dólar MEP con títulos públicos. ¿Cuáles fueron los fundamentos para concluir en que no resultan deducibles estas diferencias de cambio? En opinión del organismo de Contralor, este tipo de operaciones constituyen una planificación fiscal nociva que tenían por único objeto generar quebrantos para evadir el impuesto. No es una pérdida extraordinaria producida por fuerza mayor o caso fortuito, y además sostenía que no tenían vinculación con la obtención, mantenimiento y conservación de ganancias grabadas. En realidad, en épocas de cepo, la única forma que tenían las empresas para adquirir moneda extranjera era a través de la compra en pesos de títulos públicos y la venta en dólares, y esto lo hacían para hacerse de dólares a efectos, por ejemplo, de cancelar deudas por importación de bienes o por pagos de servicios prestados por empresas del exterior o para pagar deudas en moneda extranjera. Es decir, tenían directa vinculación con el giro comercial de la empresa y por lo tanto, con la obtención, mantenimiento y conservación de ganancias grabadas. Por eso es que no era razonable el criterio oficial de no admitir la deducción de estas diferencias de cambio. En realidad, para determinar el correcto tratamiento de estas diferencias, de estos quebrantos, lo que tenemos que analizar es la realidad económica de la operatoria, cuál es el fin perseguido por la empresa y finalmente cuál es el destino de la moneda extranjera adquirida. No hay ninguna duda que si la moneda extranjera que se adquiere se utiliza para el pago, por ejemplo, de importaciones de bienes o de servicios prestados desde el exterior o por el pago de deudas en moneda extranjera, esa diferencia de cambio es deducible. Podemos después discutir en qué ejercicio, ¿no? En el caso de la importación de bienes, si es cuando el bien se vendió localmente. Bueno, eso es un tema que habrá que analizar un poco más en detalle, pero no hay ninguna duda que la diferencia de cambio es deducible por estar vinculada con el giro comercial de la empresa y finalmente con la obtención, mantenimiento y conservación de ganancias grabadas. Sí es importante tener en cuenta que en enero del año pasado el tema se volvió a tratar en el marco del espacio de diálogo AFIP-ACARA. Allí se le consultó a la AFIP el tratamiento aplicable al quebranto generado por compra de dólares en el MEP, con el fin de pagar a la terminal del exterior el valor del bien importado que a su vez la concesionaria había vendido localmente, ¿no? La AFIP respondió que al deber contabilizarse los dólares a su valor oficial, la diferencia entre tal cotización y el valor MEP necesario para la compra del bien correspondería a deducirla como gasto en razón de que la misma se encuentra vinculada con la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia grabada. Así, las concesionarias podrían utilizar dicha mecánica a los fines de determinar el impuesto a las ganancias solo respecto de las operaciones donde se adquieran los dólares con el objeto de pagar a las terminales importadoras los vehículos en cuestión. Pues esto es muy importante porque es un cambio de criterio de la dirección. Admite la deducción de la diferencia de cambio por considerar que se trata de una operatoria vinculada con la obtención, mantenimiento y conservación de la ganancia grabada, es decir, netamente vinculada con el giro, la actividad comercial de la empresa. Y el segundo aspecto importante a tener en cuenta es que se trata de una diferencia de cambio deducible y no de un quebranto específico por compra-venta de títulos valores, y esto es importante porque si se tratara de un quebranto específico, solamente podría compensarse con utilidades del mismo tipo. La realidad económica es que no es un resultado por compra-venta de títulos valores por el fin perseguido por la empresa que lo está adquiriendo, y consecuentemente se trata de un quebranto de tipo general compensable con utilidades de cualquier otro tipo. Finalmente, ya para terminar, quebrantos impositivos. Artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El plazo de caducidad que prevé la ley para la aplicación de los quebrantos es de 5 años, años completos,
es decir, computados conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, que no es equivalente a ejercicio comercial, se toma por año calendario. Tengamos en cuenta que hay quebrantos específicos que contempla la ley del impuesto. Estos quebrantos solamente pueden aplicarse a operaciones, a utilidades provenientes de operaciones del mismo tipo. Es el caso de la compra-venta de títulos valores del país, de operaciones con derivados, excepto operaciones de cobertura, quebrantos de fuente extranjera que solamente pueden compensarse con utilidades de fuente extranjera, eso con carácter general, y en particular los quebrantos originados en la compra-venta de títulos valores del exterior que solamente pueden compensarse con utilidades originadas en la compra-venta de títulos valores del exterior. No pueden actualizarse los quebrantos impositivos conforme lo interpretó ya la AFIP, y esto como consecuencia de la vigencia del artículo 39 de la Ley 24.073, artículo que prohíbe las actualizaciones a partir del mes de marzo de 1992. Recordemos que el primer párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que las actualizaciones de la Ley del Impuesto deben realizarse conforme lo establece el artículo 39 de la Ley 24.073. En el segundo párrafo de ese artículo se establecen excepciones a la aplicación de esta restricción de aplicar actualizaciones en materia del impuesto a las ganancias. Entonces, el criterio oficial es que no pueden actualizarse los quebrantos. Sin embargo, deberemos evaluar en cada caso si los quebrantos deben actualizarse para no generar un impuesto confiscatorio. Recordemos el leading case Candy, amparo de la Corte del año 2009, amparo a favor del contribuyente. ¿Por qué? Pues se pudo probar por pericia contable la confiscatoriedad del impuesto. El caso Telefónica del año 2022, se trataba de una repetición de impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2008 a 2009. Juez de primera instancia y Cámara fallaron en favor de la compañía porque se pudo probar también por pericia contable la confiscatoriedad del impuesto. En el caso del 2008, el impuesto sin el ajuste por inflación representaba más del 90% del resultado ajustado por inflación. En el caso del año 2009 era más del 70%. La empresa, cuando rectificó el impuesto a las ganancias de estos 2 años, había aplicado el ajuste integral por inflación, esto es, título 6 de la ley del impuesto, actualizó las amortizaciones de los bienes de uso, actualizó el costo de venta de los bienes de uso y actualizó los quebrantos. Y así pudo probar que el impuesto sin el ajuste integral por inflación resultaba confiscatorio. Laura Monti, la procuradora ante la Corte, concluyó de la misma manera, sostuvo que de ninguna manera podía desprenderse del fallo Candy que el único mecanismo que contemplaba la ley a efecto de contemplar el efecto del impuesto a las ganancias era el título sexto de la ley, esto es ajuste estático y ajuste dinámico. Había otros artículos de la ley que también contemplaban las actualizaciones a efecto de mitigar los efectos de la inflación en la determinación del resultado impositivo. Ejemplo, actualización de la amortización de los bienes de uso, actualización del costo de venta de bienes de uso y actualización de los quebrantos. La Corte termina confirmando el fallo de Cámara en favor de la procedencia de la repetición del impuesto en el caso Telefónica, reitero, año 2022. El otro argumento en favor de la actualización es la interpretación del propio artículo 25 de la ley del impuesto, modificado por la ley 27.430. Este artículo 25 contempla una suerte de mecanismo autónomo de actualización de quebrantos por aplicación del índice de precios internos al por mayor. No hace referencia alguna al artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias, a la ley 24.073, artículo 39. Y además, el decreto 1170 reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias elimina un párrafo del artículo 31 de la reglamentación que establecía que a efectos de la actualización de los quebrantos debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 93, antes 89 de la ley del impuesto. Este párrafo fue eliminado y esto podría entonces dar sustento a interpretar que los quebrantos deben actualizarse conforme la interpretación del artículo 25 y 93 de la ley del impuesto a las ganancias.
Bueno, nada más, esto es todo. Quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, varias preguntas. Tratamiento de las inversiones en el exterior en el ajuste por inflación dinámico. En realidad, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando los fondos se transfieren al exterior, deberemos efectuar un ajuste dinámico positivo en el mes de la remesa, desde el mes de la remesa hasta el mes de cierre del ejercicio fiscal. Y cuando los fondos se transfieren del exterior al país, tendremos que efectuar un ajuste dinámico negativo también desde el mes de la repatriación hasta el mes de cierre del ejercicio. En ambos casos, considerando la variación del índice de precios al consumidor. Tengamos presente que si en el exterior tenemos inversiones en títulos valores, las compras, ventas de títulos valores no generan ajustes dinámicos positivos o negativos en la medida en que los fondos permanezcan en el exterior y no sean transferidos al país. Puede ocurrir también que la cuenta del exterior se utilice para el pago de comisiones a sujetos del exterior que actúan como intermediarios en gestiones de ventas de productos de Argentina al exterior. ¿Qué ocurre en ese caso en el ajuste dinámico por inflación? En realidad, los fondos de la cuenta del exterior se terminan afectando a una actividad de fuente argentina, que es el pago de una comisión vinculada con la exportación que se realiza desde el país. Por lo tanto, en mi opinión, el pago de esa comisión, cuyos fondos provienen de la cuenta del exterior, generan un ajuste dinámico negativo desde el mes en que se produce el pago de esa comisión, justamente por estar afectada a una actividad de fuente argentina. Es como si se produjera una repatriación de los fondos al país. Actualización quebrantos. ¿Pueden actualizarse los quebrantos? Volvemos sobre este tema. En opinión de la FIP, no. Habría argumentos en favor de la actualización de los quebrantos. Dos argumentos básicamente. La prueba de la confiscatoriedad, pericia contable mediante. Si podemos probar que el impuesto es confiscatorio, comparando el impuesto sin la actualización de los quebrantos con el resultado impositivo con la actualización de los quebrantos, si ese impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, el impuesto será confiscatorio y el quebranto podrá ser actualizado. Esto ya tenemos antecedentes, Candy y Telefónica de Argentina, el ya mencionado del año 2022. El otro argumento es la interpretación del artículo 25 de la ley, el artículo 93 también de la ley del impuesto a las ganancias. No existen antecedentes que yo sepa jurisprudenciales al respecto, pero sería el segundo argumento que podríamos plantear a efecto de actualizar los quebrantos. La distinción que hace el fisco respecto de que el término accionista no es socio y por lo tanto el pasivo con los accionistas, la cuenta particular, saldo acreedor de los accionistas es pasivo computable en el ajuste por inflación. ¿Podemos también aplicar el mismo criterio respecto del saldo deudor de la cuenta accionistas? Podríamos aplicar el mismo criterio porque en realidad la redacción de la ley es exactamente la misma. No es activo computable el saldo deudor del titular, dueño o socio que provenga de operaciones realizadas en condiciones diferentes a las usuales de mercado. Y en lo que respecta al pasivo, no es pasivo el saldo acreedor del titular, dueño o socio que provenga de operaciones, Por lo tanto, podríamos aplicar también para el saldo deudor el mismo criterio que utiliza el fisco para el saldo acreedor de la cuenta accionista. Sin embargo, tengamos presente que si el saldo deudor proviene de retiros efectuados que fueron tratados como dividendos fictos en el ejercicio anterior, no sería razonable considerar que tal saldo es activo computable en el ajuste estático por inflación del ejercicio siguiente. Y finalmente, varias preguntas relacionadas con dividendos fictos. Retiros que efectúan los socios accionistas, ¿se comparan con los resultados contables o con los resultados impositivos acumulados? La comparación la tenemos que hacer con el resultado contable conforme el balance comercial que se aprueba anualmente.
Recordemos que la retención del 7% en carácter de impuesto a las ganancias procede en la medida en que los dividendos provengan de utilidades originadas en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018. ¿Cuándo debe efectuarse la retención del 7% de impuesto a las ganancias? Se tiene que efectuar la retención con cada retiro en la medida en que los resultados acumulados contables del ejercicio anterior excedan el importe del retiro que efectúa el socio accionista en la proporción que corresponda. De no ser así, tendremos que considerar el resultado contable acumulado al cierre del ejercicio de la distribución y para ello deberemos esperar a que el balance sea aprobado por la Asamblea de Accionistas. En ese momento, en mi opinión, debiera ingresarse el 7% en concepto de impuesto a las ganancias y debitarle el importe en la cuenta del socio o accionista. Y finalmente, ¿procede la aplicación del régimen de dividendos fictos del artículo 50 para una sociedad anónima que no está incluida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales y por lo tanto no puede distribuir dividendos anticipados? ¿Qué ocurre si no se aprueba por asamblea la distribución de dividendos? En realidad el régimen de dividendos fictos procede si se cumplen las condiciones que establece el propio artículo 50, independientemente de que la sociedad encuadre o no en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. Procederá entonces la retención del 7% si existen resultados acumulados suficientes que excedan el importe de los retiros que los socios efectúen. Si no se aprueba el dividendo, nada ocurrirá. Cuando la asamblea aprueba el dividendo, se compensará la cuenta y obviamente no deberemos volver a retener el 7% porque ya lo habremos hecho cuando el socio accionista efectuó el retiro de fondos. Bueno, esto es todo. Gracias.